Hola, mi nombre es Montserrat Gabriela Figueroa Ávila del grupo 668 de Biología 4 y hoy voy a hablar acerca de la biodiversidad de México y los factores que afectan la biodiversidad. Para empezar, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética y a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies. También incluye a los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel genes, especies, ecosistemas y paisajes. Se estima que se ha extinguido más del 90% de las especies que han existido en la Tierra, por lo que la evolución ha generado un número aproximado de 300 millones de especies en toda su historia. La biodiversidad, que involucra todos los tipos de variedades biológicas, se dividen en tres niveles: genético, especies y ecosistemas. Bien, empezaremos por los genes, que es la diversidad dentro de las especies, que es la diversidad entre las especies, y los ecosistemas, que es la diversidad de ecosistemas donde habitan las especies. La diversidad genética se refiere a la variedad de genes que existe en los miembros de una misma especie, que es su genoma. El genoma se distribuye de forma diferente en cada individuo, ya que la reproducción sexual se combinan los genes de los progenitores. Se considera que entre mayor diversidad genética tenga la especie, mayor potencial de evolución presentará y por lo tanto esa especie tendrá más posibilidad de supervivencia. Aquí, como podemos ver, hay mucha variedad dentro de la misma especie. Luego tenemos la diversidad de especies. En este se manifiesta también la diversidad genética. La variedad de especies convive en un área geográfica determinada de ecosistemas. En ellos, el número total de especies la define la riqueza biológica. Las diferentes especies pueden estar distribuidas en zonas muy amplias que abarcan muchos países, o bien se puede encontrar únicamente en un área muy restringida, y a este se le conoce como especies endémicas. Luego tenemos la diversidad de ecosistemas. El último nivel es el de la diversidad de ecosistemas, que se refiere a la variedad de comunidades de organismos que se encuentran en áreas determinadas e incluyen las diferentes especies que componen los papeles ecológicos que desempeñan, los hábitats que existen y los campos que los componen. Los países que contienen la mayor cantidad de especies son llamados megadiversos. Existen dos tipos de ecosistemas: los ecosistemas acuáticos, que son todos aquellos ecosistemas que tienen por biotipo algún cuerpo de agua, como pueden ser mares, océanos, ríos, lagos, pantanos, arroyos, entre otros. Y los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los animales y plantas viven en el suelo y en el aire. Ahí encuentran todo lo que necesitan para vivir. Dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema, podemos definir distintos tipos de hábitat terrestre, como desiertos, praderas y selvas. Después tenemos la biodiversidad de México. México es uno de los 5 países megadiversos del mundo. Su territorio alberga fauna y flora de 2 regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical. México es un país tropical montañoso con un elevado número de endemismos y presenta ambientes marinos templados en el Pacífico y tropicales en el Golfo de México y Caribe, lo cual significa que nuestro territorio es privilegiado en cuanto a variedad de ecosistemas y variación genética en las especies. Se puede decir que México ocupa el primer lugar mundial en cuanto al número de especies de reptiles, el cuarto lugar en anfibios, el segundo lugar en mamíferos, el quinto en aves y posiblemente el cuarto lugar en angiospermas, que son plantas con flores, ya que se calcula que tiene alrededor de 25,000 especies. Además de ser uno de los mayores del mundo, la biodiversidad de México cobra también importancia mundial, ya que muchas de las plantas cultivadas por el hombre son de origen mexicano. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la biodiversidad? Para empezar, tenemos la pérdida de hábitats.
La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad, al transformar selvas, bosques, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, presas, carreteras y zonas urbanas. Destruimos el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impactan a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Después tenemos las especies invasoras. La introducción de especies no nativas, que son exóticas, se convierten en invasores, o también se pueden decir que es una plaga. Es causa muy importante de la pérdida de biodiversidad. Estas especies que provienen de sitios lejanos, de manera accidental o deliberada, depredan a especies nativas, compiten con ellas, transmiten enfermedades, modifican los hábitats, causando problemas ambientales, económicos y sociales. Después tenemos la sobreexplotación. La sobreexplotación es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción. Cuando esto sucede, la población disminuye. Esta ha sido la historia de muchas de las especies que se han explotado por distintas razones: las ballenas, los peces, los venados y muchísimas especies más. Muchas de ellas ahora se encuentran en peligro de extinción. Algunas especies son más vulnerables a otras por sus características biológicas, como la distribución, la abundancia baja, tasa alta de mortalidad, tasa reproductiva baja, alta congregación de población, entre otras. Las actividades de cacería, tala, pesca, comercio ilegal de las especies con distintos fines afectan a las especies al sobreexplotar sus poblaciones. Los compradores de organismos y productos ilegales son cómplices de la sobreexplotación. Un ejemplo de eso sería la tala de árboles, que se talan muchos árboles y no se siembran los suficientes, aparte de que los árboles tardan años en crecer. Después tenemos la contaminación. El aumento de la presencia de sustancias químicas en el ambiente como resultado de las actividades humanas tienen graves consecuencias para muchas especies. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas contribuyen sustancialmente a la contaminación del aire, agua y suelos. Por mucho tiempo la contaminación fue un problema de una escala espacial pequeña. Sin embargo, actualmente la producción de contaminantes afecta a todo el planeta. Algunos contaminantes han debilitado la capa de ozono, que protege a los seres vivos de las radiaciones ultravioletas del sol, mientras que otros han provocado el calentamiento global. La contaminación del agua, del suelo y del aire afecta directamente a muchos organismos, aún en lugares remotos. Después tenemos el cambio climático. Durante los pasados 100 años se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta debido al incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, entre muchísimos otros, producidos por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación. Una combinación de productos en exceso y reducida capacidad para capturar la contaminación, que es el cambio climático. Las consecuencias son cambios radicales en la distribución de ecosistemas y especies, aumento en el nivel del mar, la desaparición de glaciares y de grandes extensiones de corales, climas impredecibles y extremos como sequías y tormentas. El cambio climático afecta a todos los organismos del planeta. Muchos de ellos ya están respondiendo a la nueva dinámica a través de cambios en su distribución y sus migraciones. Uno de los más importantes también es el turismo no sostenible, ya que la influencia sin control de las personas a ecosistemas puede provocar un desequilibrio y destrucción debido a los impactos que éste acarrea, lo que conlleva una degradación del sistema y de la fauna y flora asociados a este. Esto se puede ver de manera clara en hábitats como los arrecifes de coral, los cuales son agredidos por la enorme intensidad turística que soportan, como la consiguiente destrucción de los corales, que tardan largos periodos de tiempo en recuperar los daños sufridos.
Bueno, y después de todo esto, ¿cómo se puede conservar la biodiversidad en México y el mundo? Bueno, existen varias políticas ambientales, entre las que destacan la Política Nacional de Producción Más Limpia. El objetivo de esta política es optimizar el consumo de los recursos naturales y de las materias primas, aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios, y por último, prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. Luego tenemos la política ambiental del sector. Sus objetivos son promover soluciones a los problemas ecológicos y a los conflictos sociales que aún persisten en los proyectos carboníferos en construcción y en operación. Mejorar el nivel de conocimiento de la problemática ambiental de los proyectos de subsector y sus soluciones. Optimizar ambientalmente la concepción técnica de los futuros proyectos carboníferos y generar mayor conciencia y crear una cultura ambiental dentro del subsector. Por último, tenemos el convenio de concentración para una producción más limpia. Su objetivo es apoyar acciones sectoriales e intersectoriales que conduzcan el mejoramiento de la gestión pública y al control y reducción de contaminantes mediante la adopción de métodos de producción y operación sostenibles. Sus compromisos son elaborar diagnósticos ambientales del subsector, adelantar las investigaciones sobre procesos productivos innovadores, hacer acopio de normas legales y de técnicas ambientales inherentes al subsector y adelantar programas de capacitación, educación e investigación de interés para la industria del carbón. También existe la política verde. Es una ideología que se basa esencialmente en la preservación del medio ambiente y que lucha por la prohibición de agentes y productos químicos que se liberan en la naturaleza, que es la contaminación, y contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Para terminar, existen acciones para conservar la biodiversidad en México. Entre las acciones existentes para conservar la biodiversidad se encuentra cambiar el modelo económico existente, que ha demostrado ser insostenible en el tiempo si pretende mantener las condiciones ambientales dentro de un equilibrio. Después tenemos la reducción de la huella ecológica a nivel global, pretendiendo del punto de sustitución de las fuentes de energía no renovables, combustibles fósiles, el carbón, el petróleo o el gas, por fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidráulica. Y por último tenemos la gestión eficiente de los desechos y residuos, basada en la regla de las 3 Rs, reducción, reutilización y reciclaje. No es sostenible seguir produciendo cantidades de residuos como las actuales. Se ha de sustituir los productos de un solo uso por otros reutilizables y duraderos.